Hemos estado estudiando la epístola que Pablo escribe a Efesios, a los Efesios, y hemos encontrado que Pablo quiere que ellos entiendan, primero, y que experimenten, segundo, la gloriosa obra de Dios en su corazón. Eso es lo que Dios quiere, lo que Pablo quiere para ellos. Y lo que estamos aprendiendo es que en el libro de Efesios, Pablo nos explica que Dios está reconciliando todas las cosas en Cristo Jesús por medio de la iglesia para su gloria. Y los primeros 3 capítulos, en particular de Efesios, son una explicación de esa gran y gloriosa obra que Dios está realizando a través de la persona de Jesucristo para reconciliar todas las cosas por medio de la iglesia. Eso es lo que Pablo nos está explicando. Otra vez, ¿qué quiere Pablo? Que entendamos y luego que experimentemos la gloriosa obra de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Y entonces, cuando llegamos ahora a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, tenemos aquí un pasaje que es bastante conocido por la mayoría de nosotros, pero es un pasaje que casi siempre nosotros usamos para hablarle a personas inconversas. Y tenemos toda la razón en hacerlo, ¿verdad? Porque hay pasajes que nos explican cómo somos salvos por gracia y por medio de la fe. Y entonces la aplicación y la relevancia que tienen es muy directa a una persona inconversa en el momento de compartir el evangelio con ellos. Pero lo interesante es que Pablo no escribe la carta de Efesios a personas inconversas. Escribe esta epístola a personas que ya son salvas. Y entonces estos versículos que nosotros conocemos también no son solamente para personas inconversas, sino el objeto principal que Pablo tiene es para nosotros que ya somos salvos. Y otra vez, ¿qué está buscando Pablo? Que entendamos y que experimentemos la gloriosa obra de Dios. Y entonces nos va a explicar cómo la gloriosa obra de Dios se revela a través de nuestra salvación. Eso es como el pasaje encaja dentro del libro de Efesios. ¿Cómo es que tu salvación, que mi salvación revela la gracia, la gloria de la gracia de Dios en nosotros? Y eso es lo que vamos a estar viendo. Y cuando nosotros empezamos a mirar este pasaje, ya lo hemos estado experimentando un poquito a través del libro de Efesios, pero hemos estado viendo manifestaciones y dimensiones cada vez más amplias de la obra de Dios en nosotros. Eso es como lo hemos estado viendo. No sé, pero pues las mujeres normalmente están muy contentas con regalos, ¿verdad? Más cuando les regalan, bueno, les gustan las rosas y todo eso, pero si les regalas joyería, ¿verdad? Bien contentas, ¿verdad? Que un anillo, que unos aretes. Bueno, pero dentro de lo que es la joyería, pues los diamantes son algunas de las piedras preciosas más valiosas y más hermosas. El diamante más grande que existe hasta el día de hoy pertenece a la reina de Inglaterra. Y tú pudieras comprar un boleto de avión y viajar a Londres, y tú pudieras entrar a la Torre de Londres habiendo comprado un boleto, y miles de personas lo hacen cada año, y ahí puedes ver todas las joyas de la corona, ¿verdad?, de Inglaterra. Hay un cetro ahí, y ahí en el cetro está lo que se llama la estrella de África. Es un diamante de 530 quilates. Está enorme, ¿verdad?, grande. Miles de personas entran. ¿Por qué van a comprar un boleto? Nada más para ver. Porque ese diamante y las demás joyas que están ahí son cosas hermosas, son cosas increíbles, indescriptibles, que uno para poder experimentar algo así, tienes que ir a verlo, o sea, no te lo pueden contar.
Incluso ver alguna foto o ver algo en la televisión, pues simplemente no es lo mismo, ¿verdad? Tienes que ir y verlo tú mismo. Y cuando lo ves, te quedas admirado, te quedas realmente asombrado, maravillado de la hermosura de esa joya. Y el día de hoy queremos nosotros quedarnos admirados de la hermosura, de la joya que Dios nos ha dado a nosotros en la salvación. Que al ver las diferentes facetas de este diamante, que nosotros veamos la gloria de la gracia de Dios y que nos quedemos admirados y que nuestros corazones se maravillen de lo que Dios ha hecho en nosotros. La realidad es que Dios, por medio de tu salvación, revela la gloria de su gracia. Dios revela la gloria de su gracia por medio de tu salvación. Y el día de hoy queremos quedarnos admirados de esa gloriosa obra de Dios. Veamos cómo el apóstol Pablo nos explica cómo nuestra salvación revela la gloria de Dios. Cómo es que tu salvación revela la gloria de Dios. Y la primera manera es que tu salvación revela la gloria de Dios porque tú estabas muerto. Tú estabas muerto. Es interesante, cuando llegamos al capítulo 2, inicia así el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros. Ahora, Pablo no pone esas palabras ahí. Esas palabras las pone los traductores, lo ponen, porque esa frase aparece hasta el versículo 5. De hecho, los versículos 1 al 7 son una oración extremadamente larga donde el apóstol Pablo nos explica cómo nuestra salvación revela la gloria de la gracia de Dios. E inicia así, como que directo al grano. Estabas muerto. Así inicia. Eso de lo positivo que os dio vida, eso no aparece hasta mucho más tarde. Inicia diciéndonos que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Mencionábamos la semana pasada que mientras haya vida hay esperanza, pero si hay muerte, ¿qué? Pues ya no hay esperanza. Y entonces cuando nos describe muertos en delitos y pecados, está afirmando que tú y yo, en nuestra condición natural, no tenemos ninguna posibilidad de revertir la situación, de arreglar el problema que nosotros teníamos. Y el problema que nosotros teníamos es que estábamos en delitos y pecados. Y nos estábamos enfrentando a un Dios que es perfectamente santo, y entonces esa santidad exigía de Dios una acción en nuestra contra. Era la justicia de Dios, tenía que caer sobre nosotros. ¿Y qué puede hacer una persona muerta? Nada. No puede levantarse, no puede sanar su herida, no puede ir al médico, no puede hacer nada. Está muerto y no hay esperanza. Y esa es la condición de cada uno de nosotros cuando nosotros vinimos a esta tierra, nacimos en este mundo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en el versículo 2 nos explica que en nuestra condición de muerte, en delitos y pecados, que nosotros andábamos según los deseos de Satanás. Andabas según los deseos de Satanás. Mira lo que dice el versículo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es curioso porque la mayoría de nosotros queremos hacernos sentir bien cuando nos comparamos con otros y decimos, bueno, yo es que soy una persona normal. Yo es que soy una persona cualquiera, yo soy como todos los demás. Sí, eres como todos los demás del mundo. ¿Y cómo andan las personas en el mundo? ¿Andan conforme a quién? El príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Es Satanás. Es Satanás. Ese es el que controla. Es interesante porque dice que ese espíritu ahora opera en los hijos de desobediencia. La palabra operar, la palabra griega operar,
que se usa aquí es la palabra energeo. ¿Te suena de algo? ¿Puedes detectar el significado de esa palabra? Pues de ahí proviene para nosotros la palabra ¿qué? Energía, ¿verdad? Energía. Esta misma palabra se usa en el versículo 20 del capítulo 1, donde estábamos estudiando la semana pasada, la cual operó en Cristo. Y vemos otra vez que hay básicamente dos poderes que están operando en este mundo. Está el poder de Dios, que trae energía espiritual, y está el poder de Satanás, que también trae una energía espiritual, pero es una energía espiritual maligna. Y es el poder maligno de Satanás que da la capacidad de operar a este mundo, que activa este mundo. Cuando tienes un aparato electrónico, pues no sirve hasta que tú lo conectes. Y cuando le conectas la energía, entonces en ese momento puede echar a andar ese aparato. Y así es también en la vida espiritual. Lo que echa a andar este mundo en el que nosotros vivimos no es más que el poder de Satanás. Esa es la condición de cada persona, viviendo de acuerdo a Satanás. Tú puedes decir, pero es que soy una persona normal. Es que yo soy como todos los demás. Exacto. Y todos los demás andan también en delitos y pecados. Todos los demás andan también en un sistema de vida que está energizado, que recibe su potencia en Satanás. Esa es la condición del hombre, y por eso es una persona que es hijo de desobediencia. El concepto de hijo de desobediencia significa alguien que está caracterizado por la desobediencia. Satanás te da energía, y esa energía la usas entonces ¿para qué? Para la desobediencia, no para obedecer a Dios, no para seguir a Dios, no para hacer lo que Él quiere, sino usas esa potencia para desagradar a Dios, para desobedecer a Dios, para rebelarte en contra de Dios, para buscar las maneras no de hacer el bien, sino la manera de hacer malas obras. Eso es lo que nos caracteriza, eso es lo que nosotros somos, personas caracterizadas por la desobediencia a Dios. Esa es la condición del ser humano. Y eres una persona que tiene la energía de Dios y por tanto te caracterizas por la obediencia a Dios, o eres una persona que tienes la energía de Satanás y por tanto lo que te caracteriza es ser desobediente, ser pecaminoso, andar en malas obras. Esas son las dos opciones que existen. Y eso nos hace recordar un poquito la manera en que los efesios veían los espíritus, los príncipes del aire. El aire era considerado la esfera de los demonios y de los ángeles y de los dioses. Ahí era donde ellos se movían. Y ellos consideraban que el aire era donde podían moverse los demonios y podían tener poder, y los espíritus y los dioses, y tenían poder. Y para los efesios entonces su vida estaba bajo el dominio de espíritus y de dioses que controlaban su éxito económico, controlaban su salud, controlaban incluso el tiempo que pudieran vivir, y por supuesto que controlaban su destino eterno. Y lo que Pablo nos dice es que si estas personas viven bajo el dominio de espíritus malignos, especialmente de un espíritu maligno que controla a los demás, y es el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás mismo. Esa es la condición del hombre, andando conforme a Satanás. Es una situación grave. Y a veces podemos sentir que las personas a nuestro alrededor quizás, pues bueno, no son mala gente. Pero es una situación muy, muy crítica, porque están bajo Satanás. Pero hay una segunda manera que describe nuestra muerte espiritual. Dice que vivíamos según nuestros propios deseos.
en el versículo 3, que vivíamos según nuestros propios deseos. Mira versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, varias cosas aquí interesantes, porque a veces nosotros pudiéramos decir, bueno, pues entonces, si yo estoy viviendo bajo el dominio y bajo la influencia y con el poder de Satanás obrando en mi vida, ¿quién tiene la culpa de todas las cosas malas que yo hago? Pues Satanás, ¿verdad? Pues ¿quién soy yo? Yo no puedo resistirme a Satanás. Pues entonces todas las cosas malas que yo hago, pues es que el diablo me obligó a que las hiciera. Así a veces nosotros queremos pensar. Bueno, la culpa la tiene Satanás. Pero ¿qué nos explica el apóstol Pablo en el versículo 3? Bueno, toda la culpa no se la puedes poner a Satanás. ¿Por qué? Porque esto es exactamente lo que tú también deseabas. Esto es exactamente lo que tú quieres hacer. Es perfectamente de acuerdo con tu carne y con tus pensamientos y con tu naturaleza. Satanás no tiene que obligarte a hacer nada. Sí, te energiza, sí, te potencia, pero tú también lo quieres. A ti también te gusta. Satanás no tiene toda la culpa. También hay algo interesante aquí, porque si notamos entre el versículo 2 y el versículo 3 hay un cambio. El cambio es este. En el versículo 2 Pablo dice, vosotros andabais, vosotros erais. En el versículo 3 dice, nosotros andábamos conforme a la carne. Ahora, piensa un momento en esto. ¿Qué tipo de vida vivió el apóstol Pablo antes de ser salvo? Vivió una vida caracterizada por la inmoralidad, por el alcohol, por las drogas, así una vida perversa, caracterizada por la idolatría. ¿Así vivió el apóstol Pablo? No, ¿verdad? ¿Cómo vivió el apóstol Pablo? Él era fariseo de fariseos. Él era muy escrupuloso en cuanto a la ley de Dios. Él buscaba cumplir la ley de Dios, y no solamente la ley de Dios, pero iba incluso mucho más allá de la ley de Dios. Era muy puntilloso, muy exagerado, muy radical en vivir una vida de santidad. Seguramente todos los sábados él estaba en la sinagoga o en el templo. Seguramente nunca cometió inmoralidad o cayó en alcoholismo o en las drogas o en cualquier otro pecado escandaloso. Si había alguien que nosotros diríamos que se negaba en cuanto a los deseos carnales, hubiéramos dicho que ese era el apóstol Pablo. Pero Pablo ve toda esa religiosidad, toda esa piedad aparente que él tiene, y ¿sabe lo que Pablo dice? Eso era nada más que carnalidad. Toda esa religiosidad era carnalidad. ¿Por qué? Porque no estaba en Cristo. Porque no tenía nada que ver con el poder de Dios en Cristo. Porque era un esfuerzo propio de ganarse mérito delante de Dios. Y todo eso no es religiosidad, no tiene valor delante de Dios. No, todo eso es una ofensa en contra de Dios. Todo eso es carnalidad. Todo eso es pecado también. Todo eso es andar muerto en delitos y pecados. Y piensa entonces un momento cómo a veces aún entre nosotros podemos sentir el impulso a alguna manera a sentir que Dios me va a aceptar por mi religiosidad, por ir a la iglesia, por bautizarme, por tomar la Santa Cena, por invitar a mis vecinos a la iglesia, por vestir de cierta manera, por tener cierta apariencia. Todas estas cosas nosotros empezamos a pensar que eso es lo que va a hacer que Dios me acepte. Y Pablo ve todas esas cosas que nosotros hacemos, y si las hacemos fuera de Cristo, si lo hacemos en base a mérito propio, Pablo dice, todo eso es carnalidad. Todo eso es estar bajo el dominio de Satanás. Vaya. Todo eso entonces nos hace, por naturaleza, hijos de ira.
todo eso entonces implica que cada uno de nosotros está bajo la ira de Dios. Somos personas caracterizadas y destinadas a experimentar la ira de Dios. Esa es la experiencia, ese es el destino que cada uno de nosotros va a tener en nuestra vida. Entonces podemos notar en el versículo 2 y en el versículo 3 dos problemas. Éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, por nuestra naturaleza. O sea, tenemos un problema en nuestra naturaleza. Pero luego nos dice el versículo 2 que somos hijos de ¿qué? De desobediencia. Entonces tenemos un problema también en nuestras acciones. Entonces tenemos un problema de naturaleza, de lo que nosotros somos, y tenemos un problema en nuestras acciones, o sea, lo que nosotros hacemos. A veces pensamos en el pecado y solamente pensamos en lo que hacemos. Es que el pecado es hacer esto, hacer lo otro. Pero el pecado también es algo que nos infecta en cada aspecto de nuestro ser. Es nuestra naturaleza. Y si vamos a poder resolver nuestra situación, necesitamos que se traten con las dos cosas. Con lo que somos y también con lo que hacemos. Y esta es la condición que nosotros encontramos al hombre en esta situación. Destinado a las llamas del infierno, experimentando aquí mismo la ira de Dios, pero finalmente experimentando la ira de Dios en el juicio eterno, separado de Dios para siempre. Y ese no es un cuadro muy bonito, ¿verdad? Eso no es un cuadro muy glorioso. Dijiste, Mateo, que íbamos a ver algo muy glorioso. Pues esto no es bonito. Entonces, ¿cómo es que todo esto revela la gloria de Dios? Bueno, cuando uno entra a una joyería, a veces puede encontrar que ahí hay una tela negra, ¿verdad? Y sobre esa tela negra están las joyas, y hay una luz ahí sobre esas joyas. Ahora, en esas situaciones, ¿por qué ponen una tela negra como el trasfondo? Para que resalte más, ¿verdad? Cuanto más oscuro es el fondo, más brilla, más destaca el color y la hermosura del diamante. Y en estos primeros 3 versículos lo que el apóstol Pablo ha hecho es tejer una tela muy negra. Y es una descripción de la condición del ser humano sin Dios. Aquel que no ha conocido la obra de Dios. Y ahora lo que el apóstol Pablo hace es que pone la mano debajo del mostrador y acomoda la luz. Y en los versículos del 4 al 10, él coloca ese hermoso diamante sobre la joya, sobre la tela negra. Y ahí de repente empieza a brillar este increíble diamante. El increíble diamante de la salvación que Dios nos ha dado y que revela la gloria de su gracia. Y cuando nosotros empezamos a ver la gloria de su gracia, y cuando empezamos a entenderlo, cuando el Espíritu empieza a alumbrar los ojos de nuestros corazones para entender esa obra, nos quedamos realmente maravillados y asombrados de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y mira ahora cómo es que nuestra salvación revela la gloria de la gracia de Dios. Nuestra salvación revela la gloria de la gracia de Dios, porque antes estaba muerto, pero ahora ¿qué? Dios me da vida. Antes estaba muerto, pero ahora Dios me da vida. Y ahí en el versículo 4 todo cambia. En el versículo 4 dice, pero Dios. A veces la vida nos pone peros, ¿verdad? Pero no hay un pero más grande en toda la Escritura que este pero. Pero Dios. Y ahí cambia todo. Porque en esa tela negra, sin esperanza, sin posibilidad de arreglar la situación, sin la capacidad de salir adelante, ¿qué encontramos? Encontramos que de repente Dios entra al escenario de la vida del hombre y Dios empieza a actuar.
Pero Dios, y de hecho no sé si lo hemos notado conscientemente, pero en este pasaje Dios es el único que hace algo. El hombre no hace absolutamente nada. Y no sé si lo han notado porque en todos los pasajes que hemos venido estudiando hasta ahora, en todo el libro de Efesios hasta ahora, ¿qué ha hecho el hombre? Nada. ¿Lo han notado cuando en nuestro estudio llegamos a esa pregunta? ¿Qué mandamientos hay que debo de obedecer? ¿Qué hemos dicho todos los días, todos los domingos que hemos estudiado los pasajes? ¿Qué hemos dicho? No, la verdad es que no hay un mandamiento. Bueno, hay alguno implícito quizás, pero realmente no hay un mandamiento en este pasaje. Hasta ahora en el libro de Efesios, el hombre no ha hecho nada. El hombre no ha hecho nada, absolutamente nada. ¿Quién lo ha hecho todo? Dios lo ha hecho todo. Dios lo hace todo. En la salvación todo es de Dios. No hay nada que sea nuestro, nada que nosotros traigamos a la mesa para poder de alguna manera negociar o de alguna manera merecer la salvación. Dios lo hace todo. Y ahí ahora empieza a brillar este glorioso diamante. Y nuestra salvación revela la gloria del carácter de Dios. Veamos el carácter de Dios en el versículo 4. Como dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Pablo pudiera haber dicho que, bueno, es que Dios es misericordioso. Y con eso hubiera sido suficiente. Pero no, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, no, es que Dios era rico en misericordia. Rico en misericordia. Y pudiera haber dicho, bueno, es que Dios era amoroso y con eso hubiera bastado, pero no dice que Dios era solamente amoroso, dice que Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y acumula aquí las dos expresiones, rico en misericordia, grande en amor, todo para hacernos ver que la gloria del carácter de Dios, la gloria del carácter que motiva a que Dios, a pesar de ser perfectamente santo y odiar el pecado y poder juzgarnos justamente por nuestro pecado, encontraba a Dios en su carácter también misericordia y amor que le lleva a extender la mano para alcanzar al hombre perdido y muerto en su pecado. Es un Dios de un carácter glorioso. Así es tu Dios. Así es mi Dios. Y hermanos, a veces nosotros vemos a Dios de maneras completamente incorrectas. A veces lo vemos como un ogro en el cielo con un garrote que enseguida que nos portemos mal nos va a golpear. Y le tememos, pero no con una reverencia y un respeto bíblico, sino simplemente como temor. Temor de que nos vaya a castigar. Y ese es un concepto incorrecto de Dios. Otros tienen un concepto totalmente opuesto de Dios, que es un abuelito ciego y casi sordo, pero que todavía trae la cartera. Entonces nada más vas con Dios y le pides lo que tú quieras pedirle, y ahí te da todo lo que tú quieras y ni sabe lo que te está dando, ni sabe qué le estás pidiendo, ni entiende nada de lo que está pasando, pero es bonachón, entonces pues ahí te da lo que quiera. No. Aquí tenemos algo totalmente diferente. Tenemos un Dios que es totalmente glorioso en su carácter. Y a pesar de que tú eras rebelde en contra de Dios, a pesar de que tú eras una persona caracterizada por la desobediencia deliberada a Dios, a pesar de que tú le habías rechazado, Dios es rico en misericordia y grande en amor. Tu salvación revela la gloria del carácter de Dios. Así es tu Dios. Pero tu salvación también revela la gloria de la obra de Dios. Mira la obra que Dios ha hecho en nosotros. En los versículos 5 y 6 tenemos 3 cosas que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué 3 cosas hizo Dios en nosotros? Versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, por si te habías olvidado cuál era tu condición, muerto en pecados. ¿Pero qué hizo Dios?
nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 3 cosas que hace Dios: te da vida, te resucita, te sienta en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estas son cosas increíbles. Otra vez, para el hombre, si hay muerte, no hay esperanza. Pero Dios, ese Dios poderoso, ese Dios rico en misericordia y grande en amor, ese Dios tiene la capacidad de tomar ese cadáver espiritual y darle el soplo de vida y levantarlo de ese lugar donde está tirado. Dios nos dio vida. Dios nos dio vida. Y luego dice 2 cosas muy interesantes. Dice que nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Ahora, ¿esas cosas te suenan de algo? Si hemos estado prestando atención las últimas semanas, estas cosas nos suenan de algo porque las hemos visto en el libro de Efesios. Lo vimos en el pasaje pasado. Mira el versículo 20 de Efesios 1. Efesios 1:20, la cual operó en Cristo. ¿Y qué hizo con Cristo? Resucitándole de los muertos. ¿Y qué más? Sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea que Dios hizo en ti exactamente la misma obra que hizo en Cristo. Exactamente la misma obra. Ahora, piensa un momento en eso. Dijimos que Dios tomó a Jesucristo y lo sentó en los lugares celestiales, y decíamos que ahí en los lugares celestiales los griegos y la gente de esa época pensaba que en el monte Olimpo ahí se sentaban los dioses griegos y eran eso las regiones celestes, y de ahí ellos gobernaban los asuntos de la tierra y del hombre. Y dijimos que ahí en esos lugares celestiales, muy por encima de esos lugares, Dios sentó a Jesucristo y le dio autoridad sobre todos esos espíritus y esos dioses y todas esas cosas que tú quisieras encontrar. Ahí reinaba Cristo. Y ahora, ¿sabes lo que dice? Ahora dice que ahí también no solamente está Cristo, pero ahí también estás tú en Cristo. Ahí también estás tú, reinando sobre todo espíritu, sobre toda autoridad, sobre todo demonio o poder espiritual. Ahí estás tú. ¿Te das cuenta de la gloria de la obra de Dios? A veces podemos temer la influencia de espíritus malignos en nuestra vida, de demonios, de cosas que pudieran influir sobre nosotros. Y ¿sabes qué? Esas cosas son reales y tienen poder, pero ahí nosotros estamos sentados en Cristo Jesús a la diestra del Padre sobre todas esas cosas. Eso es algo realmente increíble. Eso es algo que realmente difícilmente nosotros vamos a poder comprender, a menos que el Espíritu de Dios alumbre los ojos de nuestros corazones. Esta es la gloriosa obra de Dios. Y esto de estar sentado en lugares celestiales. Antes eras hijo de ira, rebelde en contra de Dios. Ahora hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre en Cristo. O sea, eso es increíble, ¿verdad? Esto es la obra que Dios ha hecho. Implica para nosotros que tenemos todos los privilegios y todos los derechos de un ciudadano celestial. Dios te ha bendito con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Tienes todas las bendiciones de ser hijo de Dios. Y además de eso, el hecho de que te sentaras en los lugares celestiales en Cristo afirma la seguridad, la garantía de nuestra posición en Cristo. Ahora, piensa un momento en Bill Gates, en Guillermo Puertas, ¿verdad? Bill Gates es el fundador de Microsoft, ¿okay? Es el hombre más rico del mundo. En 15 de los últimos 20 años, él ha sido nombrado como el hombre más rico del mundo. En el 2014 recuperó el primer lugar. Se lo recuperó
y desplazó a Carlos Slim, ¿verdad? Que había estado en primer lugar por 4 años seguidos. La fortuna de Bill Gates es ahorita mismo como $80,000 millones. 80,000 millones de dólares. Bastante dinerito, ¿verdad? Bastante. El hombre más rico del mundo. Él vive en la ciudad de Seattle. La mansión donde él reside tiene más de 1,200 metros cuadrados. Tiene 24 baños en su casa. 24 baños. Impresionante, ¿verdad? Creo que tendrá como 2 hijas por lo menos para tener tantos baños. Tiene alberca, biblioteca, gimnasio, oficinas, canchas de deporte, lanchas. O sea, todo lo que tú quieras, ahí lo tienes, ¿no? Imagínate que algún día Bill Gates llegara aquí a Monterrey en su helicóptero y tuviera aquí alguna función y se sube a su helicóptero y va regresando hacia la frontera y de repente pasa encima del basurero de la ciudad de Monterrey. Y cuando mira para abajo, de repente ve que ahí en el basurero hay personas que están recogiendo, encontrando cosas en la basura y se nota que de eso viven y ve unos niños ahí jugando y de repente como que su corazón siente algo de compasión por esas personas. Entonces le dice al piloto, oye, baja. Y ahí baja el helicóptero y ahí se pone cerca del basurero y él se baja del helicóptero y vienen corriendo todos a ver esto que nunca había pasado y están todos impresionados, ¿verdad?, con este helicóptero. Y Bill Gates se fija en un niño y pues les tiene lástima. Y entonces él dice, ¿sabes qué? ¿Tienes padres? No. ¿Tienes hermanos? No. ¿Dónde están? Pues no sé, creo que se murieron todos, pero yo toda la vida, todos mis 7 años, aquí pues he estado en el basurero. Ok. Bueno, pues ¿sabes qué? Te voy a llevar a mi casa, para que tú ya no tengas que vivir aquí en el basurero. Mira, súbete al helicóptero y van directo a Seattle. Y ahí se bajan. Y ahí empieza a mostrarle todas las cosas que él tiene ahí en su casa, y le enseña la alberca, y le enseña las lanchas, y le enseña las canchas deportivas, y le enseña la biblioteca, y le enseña todo lo que él tiene ahí. El niño está así, ¿verdad? Nunca ha visto nada de este tipo, y le cambian la ropa, y luego dice, oye, ¿tienes hambre? No, pues sí, tengo hambre. Y entonces le aplana ahí en la pared y de repente sale una pantalla y ahí está el chef de la familia Gates y le dice, ¿qué quieres comer? No, pues quiero una hamburguesa, ¿verdad? Y le prepara así una hamburguesa, pero no de esos de McDonald's, ¿verdad? Pero tipo gourmet, ¿verdad? O sea, de esos increíbles, ¿verdad? Y le prepara todo y se lo traen y pues ahí está el niño, ¿verdad? Disfrutando una vida que nunca pudiera haber concebido, que nunca se hubiera imaginado que él la iba a experimentar. Pero pues al principio pues está así muy cohibido, pero después de un tiempo empieza pues a portarse como él es, ¿verdad? Y de repente pues empieza a rayar las canchas, ¿verdad? Pues que es lo que siempre habían hecho él y sus amigos. Y la ropa, ¿verdad? No le gusta, siente mucho calor, entonces pues rompe la ropa, ¿verdad? Para que pueda pasar el aire, porque así siempre fue su ropa. Y le pide comida al chef, y cuando el chef se lo trae, pues se lo tira, dice, no, eso no me gusta. Y pues va y se sube sin permiso a las lanchas y estrella las lanchas. Y después de un tiempo Bill Gates está ya como que, ¿qué hago con este niño? Dice, pues nada, al helicóptero, de regreso a Monterrey, llega al basurero, se baja el niño y Bill Gates se va. Y ya no, pues este niño parece que le gusta la basura, ¿verdad? Yo ya no puedo con él. Y ahí se queda el niño, ¿verdad? Ahora, pero piensa un momento. Bill Gates pudiera hacer eso, ¿verdad? Porque es solamente por la compasión de su corazón. Pero vamos a decir que antes de que Bill Gates hubiera ido a Seattle, él se hubiera echado la vuelta ahí
al juzgado familiar y él hubiera adoptado a ese niño como su hijo. Y ahora ese niño es hijo de Bill Gates. Ahora puede volver a traerlo a Monterrey y dejarlo ahí tirado en el basurero. Ahora no, ¿por qué? Porque es su hijo, ¿verdad? Es su hijo. Y sabes, hermano, eso es lo que Dios te ha dado a ti. Algo mucho más grande que poder ir de un basurero a la mansión de la familia Gates. Dios te ha dado algo mucho más grande, de pasar de ser rebelde, enemigo de Dios, hijo de desobediencia e hijo de ira. Y Dios te ha transformado para que tú ahora seas hijo de Dios y que vivas experimentando toda bendición espiritual en los lugares celestes con Cristo. Y hermano, cuando tú empiezas a entender la gloriosa obra de Dios en tu vida, tú ya no vas a querer regresar al basurero, tú ya no vas a querer romper la ropa y deshacer las bendiciones que Dios te ha dado. No, tú vas a querer disfrutarlas, tú vas a querer vivir de acuerdo a esas bendiciones, de acuerdo a esa nueva posición que ahora tú tienes en Cristo. Va a transformar tu vida completamente y eso es lo que Dios nos ha dado. ¿Entiendes la gloria de la obra de Dios en Cristo? ¿Te das cuenta de todo lo que Dios te ha dado? Y entonces te pregunto, hermano, ¿por qué andas todavía en la basura del pecado? ¿Por qué andas jugando con los juguetes rotos cuando tienes todo a tu disposición? Dios ha hecho una gloriosa obra en nosotros. Nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar a la diestra del Padre. Pero mira otra cosa aquí en este versículo, en estos versículos, porque todas estas obras que Dios ha hecho en nosotros, ¿cómo las logra? Mira lo que dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, ¿qué? Juntamente con Cristo. Y versículo 6, ¿qué dice? Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta lo que está diciendo? Está diciendo que todo esto se logra en Cristo. Y sabes que tu salvación revela la gloria del Hijo de Dios. Revela la gloria del Hijo de Dios porque hemos recibido toda bendición espiritual, pero la hemos recibido en Cristo Jesús. Es en Él, es solamente en Él, y es por Él. Y todo lo que tú has recibido de Dios lo has recibido en Cristo, no lo has recibido en tus méritos, no lo has recibido en tu religiosidad, no lo has recibido de ninguna otra manera, lo has recibido en Cristo Jesús. Una vez estaba leyendo el Nuevo Testamento y decidí empezar a apuntar todas las cosas que dice que nosotros hemos recibido en Cristo, o con Cristo, o por Cristo. La lista se extendió. Nada más déjame leerte algunas cosas. En Cristo recibimos la redención, según Romanos 3:24. Recibimos vida eterna en Cristo, Romanos 6:23. Justificación, 1 Corintios 1:30. Sabiduría, 1 Corintios 4:10. Libertad, Gálatas 2:4. Somos santificados en Cristo, 1 Corintios 1:2. Escogidos en Cristo, Efesios 1:4. Llamados en Cristo, 1 Corintios 7:22. Enriquecidos en Cristo, 1 Corintios 1:5. Y pudiéramos dar una lista más y más y más y más larga. Te das cuenta, todas las bendiciones espirituales las has recibido en Cristo y solamente en Cristo. Él te las ha dado todas, Dios te las ha dado todas en Cristo Jesús. La gloria del Hijo de Dios. Nosotros en los estudios teológicos llamamos esto la unión con Cristo. La unión con Cristo. Y es la realidad espiritual que en el momento de tu salvación, Dios por su gracia te unió con Cristo, te hizo parte de Cristo y ahora todo lo que es de Cristo es tuyo. Todo lo que es verdad de Cristo es verdad de ti. Cristo es Hijo de Dios, tú eres Hijo de Dios. Cristo está sentado a la diestra del Padre, tú estás sentado a la diestra del Padre. Cristo murió al pecado, tú moriste al pecado. Cristo resucitó, tú resucitaste. Cristo anda en vida nueva, tú andas en vida nueva también. Todo es en Cristo.
Y hasta que comprendamos la gloria de la obra de Dios en la persona de Jesucristo, no vamos a entender, hermanos, la gloria de nuestra salvación. Todo es en Cristo. Y en Cristo tenemos entonces todas las cosas. No es en tus esfuerzos, no es en tu disciplina espiritual, no es en tu buen comportamiento, no es en tu obediencia, es en Cristo. Y hermanos, eso nos quita una carga enorme, ¿no? Dios te recibe por gracia en Cristo. ¿Sabes qué? Yo no soy perfecto. Cristo es perfecto. Gracias a Dios. Y yo sigo siendo pecador, pero Dios me recibe en Cristo. A mí me gusta el pecado, pero en Cristo moría el pecado. Gracias a Dios. Y hasta que no entendamos, hermanos, la obra de Dios en Cristo, nunca vamos a poder ver la gloria de la gracia de Dios. Tu salvación revela también la gloria del plan de Dios. Mira lo que dice el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es un para qué. Nos hemos estado buscando, ¿verdad?, en nuestro estudio. Esto es un para qué. Esto nos dice la finalidad o la intención de Dios. ¿Cuál es la intención de Dios? La intención de Dios en tu salvación, escúchame bien, por favor, no es evitar que vayas al infierno. Así pensamos nosotros la salvación, ¿verdad? Que la finalidad de la salvación es que el hombre no vaya al infierno. Y Dios dice, no, no es esa la finalidad de la salvación. Eso es algo que es parte de la salvación. Una gloriosa realidad, que no vamos a tener que ir al infierno por los pecados que nosotros hemos cometido y merecemos ir al infierno, pero no vamos a ir al infierno, Dios nos va a salvar. Esa es una gloriosa realidad, pero ese no es el para qué de la salvación. El para qué, la intención de la salvación es mostrar la gloria de la gracia de Dios. Esa es la intención de la salvación. Es por eso que Dios salva al hombre. Porque nos dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios muestra la abundante gracia en nosotros para que de aquí a la eternidad, todos nosotros estemos diciendo, wow, increíble, asombroso, maravilloso. No me lo puedo creer. Después de 1,000 millones de años en el cielo, vas a estar en el cielo y le vas a dar un codazo al que está al lado y vas a decir, ¿ves eso? ¿Ves lo que Dios hizo en Cristo? Esto es increíble. Y después de 2,000 millones de años en el cielo, te vas a voltear al de tu izquierda y le vas a dar un codazo a él y le vas a decir, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Ves la gracia de Dios? Dios es maravilloso. Dios es increíble. Y nunca acabarás de maravillarte de la gloria, de la gracia de Dios en Cristo. Es por eso que Pablo dice, Dios, te ruego, por favor, abre los ojos de su corazón. Padre, por favor, que tu Espíritu les dé sabiduría para comprender lo que Dios ha hecho.
Si no lo vamos a acabar de comprender en la eternidad, ¿cómo podemos comprenderlo ahora? Solo por el Espíritu de Dios. Padre, ayúdales a entender. Y hermanos, cuando realmente empezamos a entender la hermosura de ese diamante tan precioso que es la gloria de nuestra salvación, cuánto va a ser diferente nuestra vida. Y sabes, muchos de nosotros vivimos una vida tan centrada en nosotros. O sea, estoy enojado con Dios porque me cuesta pagar el recibo de la luz. Ok, eso es un problema real, pero te das cuenta que la vida no se centra en si tú pagas tu recibo de luz o no. Estoy enojado porque tal hermano de la iglesia no me saludó el día domingo. Ay, qué mal, ¿por qué no me saludó? No, es que ese hermano... A ver, espérame. El mundo no se centra en nosotros. Ay, pero es que no entiendo por qué la vida es tan difícil. Empezamos a mirar la vida y todo se centra en nosotros, hermanos. No se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios. De mostrar en ti la abundante riqueza de su gloria por todos los siglos. Eso es la vida cristiana. Es por eso que Dios te salvó. Y en el mundo antiguo los efesios vivían pensando, ¿sabes qué? Tengo que mandarle un sacrificio al Dios tal o a la diosa tal o a tal espíritu, o hacer aquí una receta, una poción mágica y ponerle unas velas para que no se enferme mi vaca. O para que la inversión que hice en unas naves que van a África, que lleguen bien y que regresen y que no se hundan esas naves, y que así yo sea más rico. Ay, es que siento un dolor en el pecho, creo que mi vecino me puso una maldición. No, pues tengo que aplacar el espíritu del dolor de pecho. Y veían sus buenas obras y su religiosidad como una manera de manipular a los dioses y conseguir que su ganado no se enfermara o que ellos mismos no se enfermaran. Y ¿sabes? Nosotros tristemente tratamos a Dios de la misma manera. Vamos a la iglesia, oramos, leemos nuestra Biblia, todo con la intención que pueda pagar el recibo de luz. Hermano, no. A ver. ¿Te das cuenta de la obra de Dios? Es algo enorme, es algo mucho más grande de lo que nosotros estamos pensando. No, Dios quiere a través de su obra en ti mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Esto es increíble. La gloria de la obra de Dios, pero tu salvación también revela la gloria de tu propia incapacidad. La gloria de tu propia incapacidad. Y a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan que somos incapaces. No nos gusta, ¿verdad? Nos molesta. Que tú no puedes. Si quieres provocarle a alguien que haga algo, simplemente dile que no puede. ¿Cómo que no puede? No, vas a ver que sí. Y así no solamente son los niños, ¿verdad? Los adultos también somos iguales. Y a veces para nosotros es una ofensa que nos digan que somos incapaces. Y cuando hablamos de la salvación, yo conozco y he hablado con personas que si tú les dices, mira, tú no puedes hacer nada para ser salvo, se molestan. Es una ofensa, ¿no? ¿Cómo que no? Yo sí, yo voy a ser una persona, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No. Mira lo que dice los versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que la gloria sea toda de Dios, ¿verdad? Nuestra incapacidad muestra la gloria de Dios de una manera todavía más grande, porque Dios está haciendo algo en nosotros que nosotros de ninguna manera pudiera hacer. Entonces aquí viene la pregunta: ¿cómo puedes ser salvo? ¿Cómo puedes ser librado del dominio de los espíritus? ¿Cómo puedes ser librado de la presión del mundo? ¿Cómo puedes ser librado de la esclavitud a tu carne y a tus deseos carnales? La Biblia nos lo dice: por gracia.
así somos salvos. Por gracia, por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. Y esta es una obra que Dios hace en nosotros. No es algo que nosotros merecemos. ¿Qué dice el versículo? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto es algo que Dios hace, es por Cristo y por la gracia de Dios que somos salvos. Y nosotros creemos en Cristo, es lo único que hacemos. Creemos en la obra de Cristo, creemos que la obra de Cristo en la cruz es suficiente. Y yo ya no tengo que ir a la iglesia, no tengo que ir a misa, no tengo que ser bautizado, no tengo que hacer nada. Cristo es suficiente. Es gracia, es favor inmerecido. No tengo que portarme bien, no tengo que ayudar a la vecina. No, es por gracia. Es por gracia. Y muchos de nosotros todavía conservamos la idea de que Dios me aceptará si soy bueno. Que Dios me aceptará si voy a la iglesia. No, hermano. No, amigo. Es por gracia. Solamente por gracia. Es Dios. Yo soy totalmente incapaz. Por eso es gracia. Gracia es favor inmerecido. No es por obras. Hermanos, ¿podemos entender eso? No es por obras. No vas al cielo por ser una buena persona. No vas al cielo por portarte bien. No vas al cielo porque tú fuiste a la iglesia bautista. No vas al cielo porque tus faldas eran largas. No vas al cielo por ninguna cosa que tú hayas hecho. Vas al cielo por gracia de Dios, por medio de la fe. Por eso vas al cielo. Por eso vas al cielo. Y si pudiéramos comprender, si el Espíritu de sabiduría abriera los ojos de nuestros corazones, entonces pudiéramos comprender la gloria de la incapacidad humana. Mira lo que Dios está haciendo. Pero hay una cosa más que encontramos en el versículo 10. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabes qué? Tu salvación revelará la gloria de Dios en una vida transformada. Tu salvación revela la gloria de Dios por una vida transformada. No estamos contradiciendo lo anterior, ¿verdad? Porque antes Pablo nos dice que no es por obras, pero ahora ¿qué dice? Que sí hay buenas obras. No es por obras, las obras no nos ganan la salvación, pero después de que Dios me transforma en mi vida, Dios me va a llevar a caminar en buenas obras. Y voy a ser hechura suya. Nos dice así el versículo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Te acuerdas los dos problemas que teníamos? Teníamos un problema en nuestras acciones y en nuestra naturaleza. Éramos por naturaleza hijos de ira, nuestra naturaleza, y teníamos un problema que éramos hijos de desobediencia en nuestras acciones. Mira lo que Dios hace en el versículo 10, y aquí Pablo cierra esta porción. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Te acuerdas del versículo? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En el momento que tú eres salvo, Dios te recrea, te vuelve a crear. Tenías una naturaleza pecaminosa, Dios te regenera, te da una naturaleza totalmente diferente. Donde antes tú eras esclavo del pecado, amante del pecado, Dios ahora transforma tu ser para que tú ya no seas esclavo del pecado y que tú ames la justicia y que tú ames las buenas obras. Esa es la obra de Dios. Dios te cambia en tu naturaleza y luego ¿qué? Es para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes, ¿dónde andábamos? Según el versículo 2, andábamos conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, andábamos en malos caminos, en malas obras, siguiendo a Satanás. Ahora, ¿cómo andamos? En buenas obras.
Pero noten la gloria de Dios en esto, es que Dios ha creado buenas obras de antemano para que yo ande en ellas. Aún las buenas obras que hago después de salvación, ¿sabes qué son? Son la gracia de Dios. Noten la gloria de la gracia de Dios. Las cosas buenas que yo hago después de salvación son cosas que Dios preparó de antemano para que yo las hiciera. Aún ahí la gloria no es para mí. En la salvación, ¿qué gloria tengo? Ninguna. ¿Por qué? Porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces después de salvación hago buenas obras, la gloria es para mí. No, porque ¿quién preparó las buenas obras? Dios preparó las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Y entonces la gloria es para ¿quién? Dios. La gloria es para Dios. Hermanos, cuando empezamos a ver todas estas cosas, la verdad es que entendemos la gloria de la obra de Dios. Nuestra salvación revela la gloria de la gracia de Dios. Y hermanos, cuando nosotros meditamos sobre estas cosas, nuestros ojos deberían de ser abiertos y deberíamos de maravillarnos de esto. Y debería de motivarnos a andar en esas buenas obras que Dios ha preparado. ¿Te das cuenta, hermano, que Dios ha preparado obras específicas para ti, en tu vida, en tu contexto, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo? Hay buenas obras que Dios quiere que tú hagas en esos lugares. Dios las preparó de antemano. Todo está ahí. Nada más tú tienes que tomar la gracia de Dios y andar en ellas. Eso es lo que Dios quiere para ti. Y hermanos, nosotros necesitamos entender la obra de Dios. Entender lo que Dios ha hecho para nosotros. Y tenemos que ver el valor de este gran diamante y vivir para ello. En el año 2006 de noviembre, un día lunes, había una exposición de diamantes en Londres. No los diamantes y las joyas de la reina, pero había un diamante ahí que se llamaba la estrella milenial, de 203 quilates de tamaño. El valor de más de $500 millones. Y ahí, usando un tractor, derribaron la pared del edificio donde estaban, entraron rápidamente para robarse los diamantes. Tenían una lancha preparada en el río Támesis para su escapada, todo así como de película, lo tenían todo preparado. Para su sorpresa, habían docenas de policías esperándoles y ahí les atraparon porque alguien había soplado la noticia a la policía. Y dijimos, qué ridículo. Esos hombres todavía en la cárcel por robarse unos diamantes. Digamos, ¿quién haría tal cosa? Personas cautivadas por la hermosura y el valor de esos diamantes. Hermanos, nosotros deberíamos de estar dispuestos a sacrificar nuestra vida, porque nuestro corazón ha sido cautivado por la hermosura y el valor del diamante de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Esa es la realidad. Y nosotros vivimos todavía esclavizados al pecado, esclavizados a religiosidad falsa. Y Dios dice, ¿por qué? ¿Por qué? No tienes por qué. Tú estás sentado en lugares celestiales en Cristo. Si eres salvo, ahí estás. Y quizás hay alguien aquí que no es salvo. Tú todavía estás confiando en tus obras, tu religiosidad, tu asistencia a la iglesia, tu ser una buena persona, que no haces mal a nadie, y buscas de esa manera llegar a acercarte a Dios. Déjame decirte, no será suficiente. Solamente es en Cristo. Es por la gracia, es favor inmerecido de Dios. Cuando tú crees única y exclusivamente en la persona de Jesucristo. Y tú te das cuenta que Él es la obra más grande de Dios. Y tú pones tu fe en Él. Y tú ahora dedicas tu vida a agradarle a Él. Y si tú crees que tu religiosidad o tu bondad es suficiente para acercarte a Dios, déjame decirte que tú todavía eres esclavo del pecado, siguiendo
el príncipe de la potestad del aire. Y yo te invitaría a ti el día de hoy a acercarte a Cristo, solo a Cristo. Y tú que eres salvo, ¿por qué no pasas más tiempo meditando y viendo la hermosura del diamante? Porque entonces tu corazón va a empezar a captar ese fervor, ese calor que no tienes en este momento, porque estás mirando la basura de este mundo. Padre, nuestros corazones se pierden entre el basurero del mundo, y tú nos has dado diamantes increíbles, sin costo, sin valor, sobrepasan cualquier valoración y evaluación humana. Padre, ayúdanos a valorar tu obra, a quedarnos admirados y maravillados de la obra, de la hermosura, del valor de Cristo y de tu gracia en Cristo. Padre, ayúdanos, abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu obra en nuestra vida, para ver la gloria de tu gracia en Cristo. En nombre de Cristo lo pedimos.